Dios les bendiga, mis amados. Estamos contentos porque hoy ya tenemos otra clase más y queremos aprovechar bien el tiempo. Vamos a hablar de un tema hoy que es acerca del velo. Eh, Vamos a ayudarnos siempre con la ayuda del libro para que sea guiándonos por ese material que tenemos en nuestras manos. Dice, vamos a trabajar un tema que causa muchas dudas. Es un tema que debemos visualizar a la luz de la Escritura. Uno de los propósitos de la doctrina de la palabra de Dios es poder dar a conocer, enseñar e impartir la cultura divina. Y parte de esta es el uso del velo. Si nosotros vemos en la Biblia, en el primer libro de los Corintios dice que la mujer debe utilizar el velo, es decir, esa cubierta que usa la mujer cuando ora o profetiza. No es para cantar, no es para caminar, no es para barrer, trapear, no, el velo es para orar o profetizar. O sea, orar y profetizar. Cualquiera de las dos acciones, usted tendría que usar el velo. Ahora, vamos a ver por qué el velo es una doctrina apostólica, pero para poder hablar del tema es necesario establecer un cimiento. Y punto número 1, explicación de la epístola de Pablo. Primera de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire que Pablo, hermano, fue llamado a ser ese perito, a dar los planos arquitectónicos para la iglesia. Recuerde que el Señor siempre a uno lo va a usar de una manera distinta, pero a Pablo le dice, yo voy a enseñarte a ti cómo tiene que dirigirse mi iglesia, cómo tiene que caminar mi iglesia, cuáles son las cosas que debemos hacer con la iglesia. Recuerde que ya el tiempo de la ley ya terminó, ahora estamos comenzando con Cristo Jesús, el tiempo de la gracia. La iglesia comienza en el libro de los Hechos y entonces dijo el Señor, hay que enseñarles cómo deben actuar, de qué manera tienen que trabajar. Y a Pablo se le ha dicho, a ti te voy a hacer un perito arquitecto. Y entonces una de las cartas que Pablo da a los Corintios, le dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto le voy a dar los planos, voy a poner un fundamento, pero que otros edifiquen y hay que mire cada uno cómo sobreedifica. Ok, miramos que en el Antiguo Testamento el apóstol Pablo tenía autoridad, dice aquí, de parte de Dios. Pablo es un hombre que es elegido por Dios para ser el perito arquitecto, ya lo vimos. Nosotros debemos aprender cómo se debe ver la Biblia. Hay que saber estudiarla, por ejemplo. La Biblia es hermosa cuando uno puede verla desde arriba, como el águila. Toda la Biblia se resume más o menos así. Primero el Antiguo Testamento, luego podemos hablar de los Evangelios, después el libro de los Hechos, después los apóstoles y seguidamente vienen las epístolas, entre las cuales está la de Judas, la de Juan, la de Pedro y sobre todo la del apóstol Pablo. Finalmente aparece el Apocalipsis. Es importante que nosotros veamos así la Escritura. Si así lo hacemos, vamos a poder verla en un ángulo que veremos como la visión del águila y cómo poderlo ver, cómo vamos a ver lo siguiente. En el Antiguo Testamento está la preparación. Ahí se prepararon las profecías, se preparó la Torá, se preparó una dice, se preparó cada una de las palabras escritas y todas iban a enseñar un momento, la venida del Señor. El Dios de los cielos iba a bajar a la tierra. Por eso la Biblia dice en Juan 1:14, Dios se hizo carne. En los evangelios está la manifestación. Cuando viene el Señor y se hace carne, nace en Belén y empieza a manifestarse. Se manifestó Dios hecho carne. Esto es el ministerio de la piedad. Eso lo leemos en Primera de Timoteo 3:16. Después, el libro de los Hechos, de los apóstoles. Yo le hablaba que aquí comenzó la iglesia. Viene la propagación. En el libro de los Hechos se mira que todo nació en Israel, pero de ese país bendito emerge para toda la tierra. Ya no solo era para los judíos la salvación, sino también para los gentiles. Ahí entramos nosotros. Por eso dice que Jesús dividió. Él dividió la historia, el tiempo, pero a la vez que dividió se convirtió en un vínculo, ya que antes los judíos y gentiles estaban separados por una pared, la cual fue derribada por Cristo para hacer de dos pueblos uno solo. Efesios 2:14 nos dice eso. Menciona en Gálatas 6:16 que ahora nosotros somos el Israel de Dios. Gálatas 6:16, que nosotros somos el Israel de Dios. Seguidamente están las epístolas en las cuales encontramos la explicación de todo. En esta parte medular, la explicación de todo el ministerio de Dios y finalmente el Apocalipsis, de la consumación del plan de Dios. Entonces, estamos hablando de la primero, preparación, Antiguo Testamento, propagación, el libro de los Hechos,
explicación, las epístolas, y consumación, el libro de Apocalipsis. ¿Con qué propósito Dios se iba a hacer carne? Se iba a hacer carne. El propósito era venir a experimentar lo que el humano siente, para luego dar su vida y poder pagar por nosotros, redimirnos, comprarnos. Y todo esto usted lo encuentra en la Biblia. Todo está ahí. Por eso vimos que el Antiguo Testamento es la preparación del plan de Dios, de los evangelios. Los evangelios son la manifestación del plan de Dios. Los hechos es la propagación la propagación del evangelio de salvación, y las epístolas es la explicación, y en el Apocalipsis es la consumación. Cuatro cosas veo yo aquí. Vamos a ver. Número 1, el Antiguo Testamento es la preparación del plan de Dios. Vamos a marcarlo por acá en amarillito. Vamos a ver, déjenme aquí. Los evangelios es la manifestación. ¿Por qué manifestación? Es cuando Jesús se manifiesta. Es cuando Jesús se manifiesta en la tierra. Ahora, libro de los Hechos es la propagación. Hechos es la propagación. Eso hay que marcarlo para que quede marcadito. Déjenme aquí marcarlo con amarillito. Ahora, los evangelios, esta es la propagación. En los Hechos se propaga este evangelio de salvación, y las epístolas explica, es las epístolas, todas las cartas escritas dirigidas a alguien o a una nación o a un personaje. Es la explicación. Vamos a marcarlo también aquí en amarillito. Y en el Apocalipsis es la consumación, el final. Qué bonito está esto. Solo que me hubiera gustado marcarlo de diferentes colores. Ok, entonces cuando se habla del apóstol Pablo, dice que es el perito arquitecto. Él es como un arquitecto que llega a la obra con su casco, lleva en sus manos los planos espirituales. Estos planos se los dio Dios. Son planos arquitectónicos. Es importante que usted ponga atención en esto. Las epístolas son la explicación de todo el plan de Dios. Las epístolas son los planos para edificar la iglesia. Si queremos, hermano, que la iglesia no se destruya, no caiga, no se derribe, tenemos que tener buenas columnas, buenos cimientos. Y esto, pastor, ¿dónde lo encontramos? En las cartas de Pablo, en las cartas que Pablo pues escribió, guiado o inspirado por el Espíritu Santo. La iglesia no se edifica por modas o por implementación de plan de mercadeo, unas buenas relaciones públicas. No, si queremos edificar a la iglesia, debemos ir a estudiar las epístolas. Es ahí donde aprendemos cómo edificar. En las cartas de Corintios aparece la iglesia de Corinto. Era una iglesia con cobertura apostólica, una iglesia poderosa porque tenía manifestaciones de los dones del Espíritu. Y Pablo, en medio de aquella manifestación tan hermosa, empezó a regir el orden. Por eso vemos que explica cómo se deben manejar los dones espirituales, cómo debemos administrar la manifestación del Espíritu. Esto solo se logra a través de la explicación que da el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14. Ahí habla Pablo de estas regulaciones. Pablo dice, vio que toda la gente empezaba a hablar en lengua, todos querían decir una palabra, y Pablo le dijo, vamos a hacerlo en orden, vamos a hacerlo por turnos. Si alguien tiene el don de hablar en lenguas y no sabe la interpretación, Dios le va a levantar a otro que la puede interpretar. Y otro puede tener don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de milagro. Y entonces comenzó Pablo a poner orden. Ahora, mire el punto número 2 porque es importante. Ya aquí ya vemos de que esto no es cuestión de modas, ¿sí? Esto no es cuestión de moda, sino que es cuestión de una cultura divina, una inspiración del cielo al apóstol Pablo como perito para que nosotros lo tomáramos esto para la iglesia. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace con la que está rapada. Pablo da una regulación en 1 Corintios capítulo 11 diciendo, es importante que nos demos cuenta que cuando la mujer ora o profetiza, se debe cubrir la cabeza. Aquí tenemos que enfrentar algunas cosas. Hemos venido hablando de cultura divina. Ahora bien, considerando que estamos tratando de los corintios, al hablar Pablo con ellos acerca del uso del velo, ¿qué tipo de cultura venía a ser esto? De que la mujer debe cubrirse su cabeza cuando ora o profetiza. ¿Es una cultura griega? Porque estamos hablando con los griegos. Es decir, ¿los corintios o es una cultura divina? Es una pregunta que nos hace. ¿O es una cultura judía? Entonces, recordemos que cultura, ¿qué es cultura?
es un conjunto de hábitos, costumbres, y partiendo de esto debemos enfrentarnos a una realidad, porque cuando Pablo habla de este tema, puede prestarse para que alguien diga, esa enseñanza del uso del velo tiene una equivocación terrible. Hay personas que han dicho que esta enseñanza es solamente para los corintios, puesto que la epístola fue dirigida a ellos. Si esto fuera así, ninguna palabra nos daría a nosotros, porque siempre va dirigida para diferentes personas, pero tenemos que aplicarlas nosotros. Recuerden lo que decía Gálatas capítulo 6, versículo 16, que nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, es un error pensar que las epístolas se nos está hablando de costumbres de los pueblos. Por ejemplo, una costumbre judía, o si usted quiere una cultura musulmana. Las mujeres musulmanas tienen por costumbre usar un hiyat, pero esto no es así. Por ejemplo, Pablo dice que al hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza. El hombre no tiene que tener la cabeza cubierta, pero los días que Pablo vivió, los hombres usaban manto, usaban túnica, los hombres se podían tapar. Es más, hasta el día de hoy, cuando los hombres oran en el muro de los lamentos en Israel, muchos de ellos tienen cubierta la cabeza, porque para ellos es normal. Pero el punto es, ¿estos hombres se cubren por costumbre judía o por costumbre divina? Es por costumbre judía, porque la costumbre divina dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza. Primera de Corintios 11:7. Mire que aquí hay varias cosas a notar. Número uno, la mujer tiene que cubrirse. Y número dos, el hombre no tiene que cubrirse. O sea que un hombre no puede estar orando con una gorra. Un hombre no puede estar orando con un sombrero. Un hombre no puede estar orando con una boina. ¿Sí? Esto no es cuestión de costumbres de pueblo, costumbres culturales. Esto es costumbres, mi amado hermano, divinas del cielo. ¿Por qué del cielo? Porque está escrito. Está escrito. A Pablo se le dice, las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto. No me quiero adelantar, pero otra cultura que a veces nos topamos con ella es que hay hombres que se dejan crecer el cabello. Se dejan crecer el cabello y dice la Biblia que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello. Me voy a adelantar un poquito porque dice que también ese cabello es una doble cubierta. El cabello es para el diario andar, el diario vivir. Entonces la mujer que se corta el cabello y no anda esa cubierta, tiende a estar descubierta. Perdón por el juego de palabras, pero una mujer tendría que andar el pelo largo. Yo diría que si lo quiere andar corto, por lo menos que le dé a los hombros. Así me ha enseñado mi pastor a mí, por lo menos que le cubra aquí, que le cubra la sien, porque es importante que estemos cubiertos para las demás cosas, pero para orar y profetizar tiene que ser el velo. Ok, vamos a seguir. Dice, algunos dicen que no se puede escoger entre Cristo y la cultura, sino que hay que llevar un cristianismo cultural, pero para nosotros ese pensamiento está totalmente alejado de la realidad. Por eso cuando Jesús oró en el Padre Nuestro, diga, venga tu reino, que se instale aquí el reino. Todo lo que se hace allá, hacerlo acá. Los griegos eran soberbios, ellos se creían que sabían mucho. Entonces Pablo les dice, yo estuve en la reunión con ustedes y veo que lo están haciendo muy bien. Por eso les quiero enseñar la cultura divina. En la cultura divina dice que toda mujer que ora o profetiza se debe cubrir la cabeza. Y dice también que el hombre no se cubra. Entonces, cuando Pablo llegó a Corintios, vio el problema y les dijo, lo que ustedes hacen no es correcto. Quiere decir que la cultura que tenían los griegos no era parte de lo que Pablo les estaba llegando a impartir. Por tal razón, podemos concluir que la cultura griega tampoco tenía nada que ver en estas enseñanzas. Entonces, Pablo, hermano, aquí está marcando ciertos fundamentos en la iglesia, marcando un cambio de vida, una manera de vivir distinta. Entonces, mira aquí lo que sigue diciendo 1 Corintios 11:16. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las tiene la iglesia. Cuando dice nosotros, ¿a quiénes se refiere? ¿El apóstol Pablo nada más? No, se refiere a todos los apóstoles. Y dice que no tienen la costumbre de ser contenciosos. ¿Por qué? Porque a ellos les toca el evangelio de enseñar, el evangelio de la rogativa. Toda enseñanza no por obligación ni por imposición, sino por súplica y ruego. Pues ser contencioso no es costumbre ni de los apóstoles ni de la iglesia de Dios.
Cuando Pablo llega a la iglesia de los Corintios, llegaba a sentar doctrina apostólica como cultura divina. No era cultura judía y mucho menos musulmana, tampoco griega, porque al haber sido griego, Pablo no habría tenido necesidad de enseñársela. Pablo, hermano, llegó a enseñarles lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo mal. Mire lo que dice el punto número 3. Aquí entramos ya a otro nivel, donde dice sistema de la gracia y sistema de gobierno. Esto es muy importante en las cosas de Dios. Hay dos sistemas que se conjugan. El uno complementa al otro. Estos dos son sistemas que se mueven en la escritura. Son el sistema de gracia y el sistema de gobierno. En el sistema de la gracia, todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos. La misma sangre que salvó a uno va a salvar al otro. El sistema de la gracia. Pero en el sistema de gobierno no. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces todos tenemos, mire, coberturas. Entonces la mujer se queda aquí ya en último, no en último rango. Ya en cuestión de gobierno, ya la mujer queda acá. Entonces, pero la cubre el hombre. Pero al hombre lo cubre Cristo. Pero a Cristo lo cubre, hermano, nuestro Dios. Ese es el sistema de gobierno. Mire que aquí se refiere, dice, a que todos somos iguales. Dios no derramó más sangre por uno por el otro. Esto lo vimos ahorita. Gálatas 3:28. Pero está también el sistema de gobierno, donde sí hay jerarquía. Vamos a explicarlo. Cuando Jesús oraba y decía, Padre, tú que estás en los cielos, también decía, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo solo vengo a decirles que mi Padre me envió que les diga. Ahí se mira que hay una jerarquía y eso confunde a muchos porque dicen, entonces el Padre sí es Dios, pero el Hijo no. De ninguna manera. Lo que pasa es que ahí estaban trabajando con el sistema de gobierno. Y algunos pueden decir, pero Cristo dijo lo siguiente, el Padre y yo una sola cosa somos. Lo que sucede es que en el sistema de la gracia somos iguales. En el sistema de gobierno hay jerarquías. Por eso lo que usted lee en Juan 10:30 dice que son una misma cosa. Esto es bajo el sistema de la gracia. Pues el sistema del gobierno es diferente. Primera de Corintios 11:13 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Mire qué lindo. Primera de Corintios 11:13. Recuerde que estamos ahí trabajando, es el libro de Corintios, es el capítulo 11. Aquí aparece un sistema de gobierno jerárquico, totalmente establecido. Usted puede verlo porque dice que Dios es el sistema de gobierno, es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Esto es el sistema de gobierno. Pero en el tema de la gracia, dice Cristo del Padre, el Padre y yo una sola cosa somos. En el sistema de la gracia, entre el hombre y la mujer ya no hay distinción. Pero veamos algo más. Por ejemplo, hablamos siempre del sistema de la gracia, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los perdonó, pero en el sistema de gobierno los sacó del huerto. Hubo consecuencias. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso encontrar estas diferencias. Sistema de la gracia y sistema del gobierno. Entonces, en el sistema de la gracia todos somos iguales, pero en el sistema de gobierno es una cuestión jerárquica, ¿sí? Por eso la mujer tiene que cubrirse, porque el cubrirse, hermano, está demostrando que ella está bajo autoridad, está bajo cobertura. Y el hombre no tiene que cubrirse, porque está demostrando que Cristo es la cobertura de él. Ok. Ok, vamos a adelantarnos porque quiero hacer esto un poquito corto. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ok, note entonces que en este versículo estamos hablando del sistema de gobierno. Por tanto, cuando vamos a hablar del velo, no vamos a hablar del sistema de la gracia, sino del velo. Va establecido en el sistema de gobierno porque son jerarquías. Si usted se fija bien, esto es algo que los griegos no conocían. Por eso Pablo dice, quiero que sepáis, no sabían. Es una cultura que no sabían, no la conocían. Ahora, entremos un poquito más profundo. Versículo 5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Es importante que veamos algo en este versículo porque ahí no dice, pero toda hermana, dice toda mujer. Obviamente está hablando de mujeres cristianas, porque se les está hablando a las mujeres que están en la iglesia de los Corintios. Pero el punto es que dice toda mujer, no dice toda hermana. Si dijera toda hermana, se refería al sistema de la gracia. Pero al decir toda mujer, se está hablando del gobierno. Recuerde que dice que el hombre es la cabeza de la mujer.
Aquí no habla de nuestra posición en Cristo, porque todos estamos en la misma posición como iglesia, sino que está hablando del orden, el orden de la creación. Primero fue el hombre y después fue la mujer. Ahora dice la Escritura que la mujer debe cubrirse, o si no, que se rape. Primera de Corintios 11:6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. En 1 Corintios 11 hay algo que nos va a servir en este pasaje. La Biblia dice que la mujer tiene que tener el pelo largo y que el hombre tiene que tener el pelo corto. Hay una diferencia entre ambos. Perdón, hasta el punto que dice que al hombre le es honroso el pelo corto, pero por otro lado a la mujer le es deshonroso el pelo corto. Para la mujer lo que sí es una honra es dejarse crecer el cabello, pero note que aún teniendo cabello largo dice que debe cubrirse. Aquí la Biblia nos sugiere que si no queda un mandato, aquí la Biblia no sugiere, sino que da un mandato, pero solo es para orar y profetizar. Son dos actividades en que la mujer tiene que tener una señal de autoridad, tiene que tener su cubierta, su velo. En el tema de gobierno hay tres cabezas. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Mire, tres cabezas hermosas: Dios, Cristo y el hombre. Este es el punto medular para muchas mujeres, porque la pregunta es, ¿qué se debe usar? ¿Velo o cabello largo? Algunas dicen, pero la Biblia dice que a la mujer le es dado el cabello largo en lugar de velo, y tiene razón, pero le rogamos que compare el verso 15 con el verso 6. Ahí está el punto medular de esta enseñanza. Primera de Corintios 11:15 dice, pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Algunas mujeres solamente toman este versículo sin ver lo que dice el verso 6. Por eso se quedan en que el cabello largo les es dado por velo. Pero si leemos simultáneamente ambos versos, podemos ver la clave. Porque el verso 6 dice, si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, entonces ¿cómo tiene el cabello la mujer en este pasaje? Corto o largo. Lo tiene largo. Y dice que el cabello largo es una gloria para la mujer. Y para terminar de comprobar esto, dice también, si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Esto viene a comprobar que efectivamente lo tiene largo. Si solo lee el versículo 15 sin su contexto, cualquiera diría, bueno, la mujer ya tiene que usar el velo porque tiene el pelo largo, pero nota el verso 6. Ahí, hermano, es el problema que algunas iglesias usan el velo y otras no, porque no han entendido esta revelación. El cabello largo es para su día a día, para toda actividad, pero para orar o profetizar, usted y mi esposa tendrían que usar el velo. Ahora, ¿por qué, pastor, es tan necesario usar ese velo? Mire que el velo es doble: cabello largo para lo secular y velo para orar y profetizar. Ahí ya entendemos bien. Mire el punto número 5, y ahí estamos entrando a algo más importante. Primera de Corintios 11:10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Primera de Corintios 11:10. La mujer debe cubrirse a causa de los ángeles. Cuando nos reunimos en los cultos, nos visitan ángeles buenos y ángeles malos. Debido a esto, la mujer debe cubrirse porque es un objetivo para los seres angélicos. En Génesis capítulo 6, versículo 2, aparecen seres que no eran terrestres, y estos seres bajaban a la tierra, escogieron entre las mujeres, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Por otro lado, también en Sodoma y Gomorra sucede algo más fuerte. Génesis 19 dice que llegaban los ángeles para ver la manera de cómo incubar, de cómo tener relaciones con las mujeres. Recuerde que cuando llegaron aquellos ángeles de Dios a Sodoma y Gomorra, los moradores de aquella tierra llegaron a tocar las puertas donde estaban los ángeles, porque querían tener relaciones con ellos. Génesis 19, 4 y 5. Cuando hablamos de esto en la Biblia, es importante visualizar que desde los días de los reyes hubo una mujer que se llamaba Jezabel. Esta fue la esposa del rey Acab. Era una mujer que sabía de hechicería. De pronto empieza a gobernar y establece un matriarcado en Israel. Lo tremendo de Jezabel es que su nombre significa sin marido, sin cabeza, sin autoridad. Esto nos lleva a entender que uno de los grandes enemigos que estarán en contra del uso del velo es Jezabel. Con esto no estamos diciendo que la mujer que no se cubra es Jezabel, bajo ningún punto de vista, pero nuestra tarea es decirle que Jezabel es sin marido, sin cabeza y sin autoridad. Como ya vimos antes, el marido es la cabeza de la mujer, pero el mover de Jezabel es provocar matriarcado. Matriarcado es estar encima del marido, es mandar al marido.
es provocar matriarcado espiritual. El movimiento de Jezabel es muy profundo, ya que no solo promueve el matriarcado, hay otras cosas más profundas. Por ejemplo, el movimiento de Jezabel es ponerse contra las autoridades, no reconocer cabeza, no reconoce autoridad, no reconoce al marido. Jezabel quita la cabeza. Este mover espiritual va totalmente en contra del sistema de gobierno. Esto debe llamar nuestra atención porque desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, aparece Jezabel ministrando esto. Ella se apoderó del gobierno de Israel en aquellos días, dejando afuera a su esposo Acab, estableciendo así un matriarcado. Vamos a tocar cosas muy profundas. Por favor, ponga su atención a esto. En el cielo hay matriarcado. Jeremías 44:17 dice, en adelante se nos habla de la reina del cielo. Esta reina no es de parte de Dios, sino es del reino de las tinieblas, el cual también tiene su propia organización. En el reino de los cielos está Padre gobernando, pero en el reino de las tinieblas quien gobierna es una entidad femenina. Muchos dicen que Satanás, que el Señor lo reprenda, es quien gobierna las tinieblas, pero no es así. Él no es el rey del reino de las tinieblas, es el príncipe. Juan 12:31, Juan 14:30, porque adentro de ese conglomerado de tinieblas lo que hay es un matriarcado. Mire qué hermoso, hermano. Mire qué hermoso. Déjenme aquí tomar nota de algo porque me parece esto hermoso. Me parece esto hermoso para estudiarlo. Vamos a ver acá. Déjenme ver esto. Ok, sigamos. Entonces, Satanás no es el reino de las tinieblas, sino que es el príncipe, porque hay una reina, una entidad. Hay un matriarcado, un movimiento que no establece ni reconoce autoridad de Dios. Entonces notemos hasta dónde el mover de Jezabel, porque luego aparece su fluir, su espíritu en los evangelios, cuando aquella mujer le manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Qué casualidad, porque el Antiguo Testamento aparece Jezabel en Primera de Reyes 16:31. Primera de Reyes 16:31. Ok. Después vemos que avanza en el libro de los Hechos, le quita la cabeza también. Qué hermoso, hermano, está esto. Esto hay que enseñarlo porque es importante verlo. Entonces, por lo que estamos viendo, debemos saber que estamos regresando los días de Elías, y los días de Elías son los días finales, y en los días de Elías hubo un problema de reconocimiento de autoridad. Por eso debemos estar alertas, porque este mismo mover se está tratando de influenciar en este tiempo en la iglesia del Señor. Ok. Dice acá, cuando la iglesia sea arrebatada el velo será una señal de que se reconoció autoridad. El velo va a dar un testimonio silencioso a las potestades, como gritándoles nosotros sí reconocemos autoridad. El velo es como que estemos diciendo, yo estoy en la gracia, pero me someto al sistema de gobierno de Dios. Es como si las mujeres dijeran, acepto la posición que el Señor me dio, mi cobertura es visible, mi velo es visible. En el caso del varón, su cobertura es invisible, porque su cabeza es Cristo. Es invisible, no se ve, pero al final tanto el hombre como la mujer estamos cubiertos. Es como la iglesia grita, no me atrevo a revelarme al gobierno de Dios por la gracia que he recibido. Debemos entender que la gracia debemos entender que la gracia que no se respeta se convierte en libertinaje. Por eso, si la mujer no se cubre, es como si hubieran dos cabezas. Pero si la mujer se cubre, viene a ser como si que esté gritando al mundo espiritual, yo no soy la cabeza es mi marido. Y la mujer soltera dirá, yo no soy la cabeza es mi padre. La mujer que se cubre viene a ser figura de la iglesia, que reconoce autoridad al decir Cristo es la cabeza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ya vimos, vamos a ver las conclusiones, que el primer punto es que Pablo es el perito arquitecto. ¿Sí? Ahí estamos bien en eso. Si se durmió, levántese, hermano. Si se durmió, levántese. El velo es una doctrina apostólica que debe analizarse a la luz de la Escritura. El primer punto es que Pablo es el perito arquitecto. A él se le dice, inspirado por el Espíritu Santo, qué cosas tenemos que hacer nosotros como iglesia. Número 2, hemos hablado de la cultura divina, que son conjuntos de hábitos. El uso del velo no es una cultura de moda, no es una cultura judía, no es musulmana ni griega, sino que es una cultura del cielo, del cielo. Por eso decimos, venga tu reino. Para poder entender la doctrina del velo, vimos que hay dos sistemas, el sistema de la gracia y
y el sistema del gobierno. Los dos están actuales. El sistema de la gracia es que todos somos iguales, pero en el sistema de gobierno estamos diciendo las potestades que nosotros estamos bajo cobertura. La mujer al cubrirse y el hombre al descubrirse. ¿Sí? El velo es para orar y profetizar. ¿Sí? Eso que quede bien claro. El cabello largo no es moda, no es moda. Es que el cabello largo es la cubierta. Es la cubierta para el día a día. Si usted se lo quiere cortar aquí, va a andar descubierta el día a día. Y ahí recuerde que ustedes se ponen el velo por causa de autoridad, para mostrar que están bajo autoridad y que nadie puede tocarla, nadie puede entrar. Recuerde, hablamos del libro de Génesis, cuando los ángeles bajaban y entraban en las mujeres y tenían relaciones, incubaban cosas, incubaban lo que ellos tenían dentro de las mujeres. Por eso es importante esta cultura del velo. Y qué más, hermano, dar de Jezabel. Es un fluir que ministra el estar sin cabeza, el estar sin marido y el estar sin autoridad. Jezabel no le gusta estar bajo autoridad. Hablamos también de la reina, hermano, de los cielos, que es una administración que lo único, hermano, que está diciendo es yo no reconozco autoridad de nadie, yo soy cabeza. Y eso delante del Señor es algo muy, pero muy delicado, ¿sí? Entonces, el velo es ¿para qué? Para orar y profetizar. ¿Por qué se usa? Por causa de los ángeles que nos visitan ángeles buenos y ángeles malos. Y cuando usted está orando y tiene su velo puesto, le está diciendo al mundo espiritual, yo estoy bajo autoridad, yo estoy cubierta. Les agradezco su tiempo, Dios les bendiga, los guarde y muy pronto veremos la otra clase que es el poder de la ofrenda. Bendiciones.